Me enamoré por Tinder, pero todo era un experimento social. Si me preguntaran cómo empezó todo, diría que fue por aburrimiento. Una noche cualquiera, después de una jornada de trabajo eterna, abrí Tinder sin esperar nada. Ni una cita, ni una historia, ni siquiera una conversación decente. Solo quería distraerme. Y ahí estaba ella, Clara. Sonrisa tímida, ojos grandes, bio sincera. Prefiero las conversaciones profundas a las fotos con filtro. Le di like sin pensar. Y fue match inmediato. Hola. Ese fue su primer mensaje. Simple. Sin emojis, sin frases cliché. Y por alguna razón me enganchó. Desde esa noche hablamos todos los días. Tenía una manera extraña de hacer preguntas. No el típico ¿a qué te dedicas? O ¿qué signo eres? No. Ella iba por otro lado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por algo que no sabías explicar? ¿Cuál fue tu peor decepción y qué aprendiste de ella? ¿Crees que las personas cambian o solo se adaptan? Era como estar hablando con alguien que quería mirar dentro de mí, sin miedo a incomodar. Y lo peor, o lo mejor, es que me gustaba. A la semana ya habíamos hablado de nuestras heridas más profundas. Yo le conté sobre mi ruptura con Elena, cómo me había quedado solo, cómo desconfiaba de todo, cómo Tinder era mi forma de evitar el compromiso real. Ella me escuchaba, o al menos eso parecía. Me respondía con calma, con empatía, con frases que me hacían pensar. Nunca sentí que me juzgara. Después de 2 semanas de charla diaria, le propuse vernos. Y fue ahí cuando respondió algo que en su momento no supe cómo interpretar. Aún no. Quiero que esto siga siendo así. ¿Así cómo? Le pregunté. Pero solo me dijo, dame un poco más de tiempo, ¿sí? Y acepté, porque ya estaba enganchado. No solo con ella, con la manera en que me hacía sentir. Era raro. En menos de un mes, Clara ya sabía más de mí que amigos de años. Y yo sentía que por fin estaba conociendo a alguien diferente. Si tan solo hubiera sabido en ese momento lo que realmente estaba pasando, habría hecho muchas cosas distinto. Pero no. Estaba demasiado metido, demasiado ilusionado. Y lo peor estaba por venir. Después de aquella respuesta, quiero que esto siga siendo así, no insistí en vernos. La verdad, no quería parecer ansioso. Además, había algo casi adictivo en esa dinámica de conexión sin contacto físico. Una relación que vivía solo en palabras, pero que se sentía tan real como cualquier otra, o incluso más. Las conversaciones con Clara no eran casuales. Cada noche se convertía en una especie de confesionario. No importaba si era lunes o sábado, si estaba exhausto o de mal humor. Apenas me conectaba, ella ya estaba ahí. Hola, ¿cómo estuvo tu día hoy? ¿Pudiste descansar un poco? Era reconfortante, pero también desconcertante. Parecía tener una capacidad casi mágica para detectar cuando necesitaba desahogarme, cuando no quería hablar de nada, o cuando fingía que todo estaba bien. A veces pensaba, ¿y si Clara no es real? ¿Y si estoy hablando con una inteligencia artificial ultra avanzada, una terapeuta encubierta? Pero me reía solo. No podía ser. Era demasiado humana para eso. Un día, sin previo aviso, me preguntó, ¿qué opinas del amor condicionado? Ese que aparece cuando cumple ciertos requisitos. ¿Crees que puede existir amor verdadero sin romper alguna expectativa? Me tomó por sorpresa, pero me encantaban esas preguntas. Y se lo dije. Me gusta que me hagas pensar. ¿Te molesta? Me respondió. Al contrario, a veces siento que me conoces más de lo que yo me conozco. Tal vez porque estoy más pendiente de lo que dices y lo que no. Esa última parte me dio calosfríos, pero no del tipo malo. Era como si alguien finalmente estuviera viendo el yo detrás de la fachada. Y entonces empezaron los detalles. Primero fue una canción. Me la mandó un viernes por la tarde.
Escúchala cuando vayas en el metro. Creo que va con tu estado de ánimo de hoy. ¿Cómo sabía que ese día estaba más melancólico de lo acostumbrado? ¿Cómo sabía que iba a ir en metro? Le pregunté en broma si me espiaba. Quizás soy tu vecina y no lo sabes, me dijo, con ese toque juguetón que me hacía sonreír. Pero lo curioso fue que después de esa canción, vinieron más. Películas, libros, hasta frases escritas como si las hubiera sacado directamente de mi cabeza. Un día le dije, tú ya me armaste un perfil psicológico completo, ¿no? Algo así, respondió. Pero no para juzgarte, sino para entenderte. Ahí debí sospechar, pero no lo hice. Estaba demasiado embobado con su forma de hablar, con su inteligencia, con la conexión emocional tan pura que parecía tener conmigo. No hablábamos de sexo, ni de lo físico. Era otra cosa. Y eso era lo que más me atrapaba, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que me estaban queriendo por quien era, no por cómo me veía ni por lo que ofrecía. Una noche, después de una larga charla, me atreví a decirle lo que ya era evidente para mí. Creo que me estoy enamorando de ti. Hubo una pausa. De esas que te hacen revisar si se desconectó la app. Pero no. Seguía ahí. Finalmente me respondió. ¿De verdad? Sí, le dije. Nunca me había sentido tan comprendido. Gracias por confiar en mí. ¿Tú también sientes algo? Esa fue la primera vez que no me respondió de inmediato. Es complicado, dijo, pero prometo que te lo explicaré. Solo dame un poco más de tiempo. Y volví a aceptarlo, porque cuando estás atrapado en esa mezcla de admiración, ilusión y vacío emocional, cualquier dosis de atención parece suficiente. Pero algo ya no encajaba. Había momentos en los que sentía que ella evitaba ciertas cosas, como si tuviera que pensar demasiado sus respuestas, como si hubiera algo más detrás. Lo que no sabía era que en otra parte del mundo, o quizás muy cerca, alguien más estaba observando cada una de nuestras conversaciones, anotando, registrando, clasificando, porque sin saberlo, yo ya era parte de algo mucho más grande. Y Clara no era solo Clara. Había pasado 1 mes y medio desde nuestro primer hola. Para entonces Clara ya era una parte fundamental de mi rutina. Mis días no terminaban sin escribirle. Mis noches no tenían sentido si no conversábamos aunque fuera unos minutos. Me acostumbré a ella, a su voz escrita, a su compañía invisible, a la sensación de ser visto sin juicio. Pero algo empezó a oler raro. Una tarde, le conté que había tenido una entrevista de trabajo. Nada importante, solo algo para ganar algo extra, los fines de semana. ¿Cómo fue?, me preguntó. Normal, aunque creo que al tipo no le gusté mucho, le dije. Ese que tiene el acento medio cordobés, el que se cruza los brazos al hacer preguntas incómodas. Me congelé. Jamás le había descrito al entrevistador, ni mencionado el lugar, ni subido nada a redes. ¿Cómo sabes eso?, le escribí. Tardó más de lo habitual en responder. A veces me imagino cómo deben ser las cosas que me cuentas. Respondió, como si nada. Lo dejé pasar, pero la inquietud ya estaba sembrada. Esa misma noche decidí buscarla en redes. Facebook, Instagram, TikTok, incluso LinkedIn. Con su nombre completo, con solo su nombre, con el correo que usaba en la app, incluso con el alias de Tinder. Nada. Clara no existía. O no públicamente. Le pregunté si tenía redes. No me gusta exponerme, prefiero mantenerme al margen. ¿Y si quiero ver una foto tuya? Una de verdad, no la de Tinder. ¿No te basta con lo que compartimos? No supe qué decir. Porque en el fondo, ya no se trataba de una imagen. Se trataba de confianza, de coherencia. Y había cosas que no cuadraban. A la semana siguiente me ocurrió algo extraño. Recibí un correo de una dirección desconocida. Asunto, ¿te parece que todavía es real? Adentro solo había una captura de pantalla.
un fragmento de mi conversación con Clara, una parte muy íntima, donde hablábamos de una herida personal mía que nunca había contado a nadie, más que a ella. Me sudaron las manos. Revisé el remitente. Era una dirección automática, sin nombre, sin forma de rastrearla. Le mandé una captura clara y le pregunté, ¿qué es esto? ¿Fuiste tú? ¿De qué estás hablando? Yo no te mandé eso. Alguien tiene nuestras conversaciones. Silencio. ¿Clara? Nada. 5 minutos, 10, 15. Hasta que finalmente respondió. Te lo iba a contar, pero tenía miedo de que huyeras. ¿Contarme qué? Necesito verte. En persona. Me temblaron los dedos. ¿Dónde? Te paso la ubicación mañana. Pero, por favor, ven solo. Esa noche no dormí. Me imaginé todo tipo de escenarios. ¿Era una estafadora? ¿Una experta en manipulación emocional? ¿Una fanática de algún culto? ¿Una periodista encubierta? ¿O peor? ¿Era alguien que nunca fue real? Lo único que sabía era que tenía que ir. No porque confiara en ella, sino porque necesitaba respuestas. Demasiadas cosas no cerraban. Demasiadas emociones mezcladas. Demasiadas verdades a medias. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, recibí un mensaje con coordenadas. Un parque al otro lado de la ciudad. Nada llamativo. Un lugar común. Me vestí sin pensar mucho. Llevé solo lo necesario. Y fui. Llegué puntual. Me senté en una banca. Esperé. Y entonces, la vi. No era como en las fotos. Era ella, sí. Pero no como la imaginé. Se sentó frente a mí. No dijo hola. Me miró como una mezcla de culpa y determinación. Y lo primero que dijo fue: lo que tengo que contarte puede arruinar todo. Pero necesito que sepas que lo que sentí fue real. ¿Cómo que lo que sentiste fue real? Le pregunté, sin saludar, sin cortesías. Ella tragó saliva. No estaba nerviosa. Estaba culpable. Como alguien que lleva demasiado tiempo escondiendo algo que no le cabe más en el pecho. Mi nombre real no es Clara. Me llamo Laura. Silencio. Tinder fue solo el medio. Pero no fue casualidad. Yo no te encontré por coincidencia. Te eligieron. ¿Te eligieron? ¿Quién? Un grupo de investigación. Universidad privada. Proyecto de tesis. Supervisado por una fundación externa. Estás en un estudio. No entendí. O no quise entender. ¿Estás diciéndome que fui parte de un experimento? Sí. Me quedé paralizado. Como si alguien me hubiera sacado del cuerpo y estuviera viendo la escena desde lejos. ¿Qué tipo de experimento? Logré decir, con la voz más baja de lo que esperaba. Uno sobre vínculos digitales.
sobre apego emocional a través de relaciones virtuales. Queríamos estudiar si es posible enamorar a alguien solo con conversación significativa, sin contacto físico, sin fotos reales, sin voz, solo texto y conexión emocional. Me reí. O al menos intenté. Entonces me enamoré de una hipótesis. No, te enamoraste de mí. Solo que no sabías que yo también estaba estudiándote mientras te conocía. ¿Y eso te parece menos cruel? Laura bajó la mirada. Tenía un guión, una lista de temas, métodos de aproximación emocional. Te hacía preguntas preparadas, pero muy pronto dejé de seguir las instrucciones al pie de la letra. Porque empecé a sentir algo. Ahí la miré fijo. ¿Y eso me lo tengo que creer? No. No. Pero es la verdad. No te mentí en lo que dije. Solo oculté el porqué de nuestra conexión. Todo el aire del parque parecía más denso, más irrespirable. ¿Me estabas grabando? ¿Anotando? ¿Archivando? Sí. Cada conversación que tuvimos fue transcrita y registrada. Cada emoción, cada reacción, cada pausa. ¿Y qué soy para ustedes? ¿Un caso de estudio? ¿Un código? ¿Un sujeto de análisis? No. Para mí, fuiste mucho más. Y ahí la vi llorar. No fingido. No como parte del guión. Lloraba de verdad. Y eso me desconcertó aún más. Me levanté. No podía quedarme ahí. ¿Cuánta gente más está en esto? Éramos 5 investigadores. Cada uno tenía 2 perfiles. Pero yo solo conecté contigo. Los demás eran más fríos. Yo me pasé de involucrada. Me llamaron la atención incluso. ¿Y tú seguiste igual? Sí. Porque lo que vivíamos era real para mí. Guardé silencio. Todo el mundo alrededor seguía con su vida. Parejas caminando, niños jugando, gente tomando café. Y yo ahí, tratando de entender si lo que había sentido era amor o solo un espejismo bien diseñado. Antes de irme, le pregunté, ¿por qué me dijiste la verdad ahora?
Porque el estudio terminó. Y porque no podía seguir mintiéndote. Podría haberte dejado sin decir nada. Pero eso sería aún más cruel. Lo que hiciste no solo fue cruel. Fue deshonesto. Fue jugar con alguien roto. Ella asintió. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo quería que lo supieras todo. Y que entiendas que para mí también dolió. Me alejé. Sin mirar atrás. Con una mezcla de rabia, tristeza y decepción que me apretaba el pecho. Esa noche no dormí. Revisé nuestras conversaciones como si buscara pistas de lo que era falso y lo que no. Pero lo peor de todo fue esto. No podía distinguirlo. Y yo ahí tratando de entender si lo que había sentido era amor o solo un espejismo bien diseñado. Antes de irme le pregunté, ¿por qué me dijiste la verdad ahora? Porque el estudio terminó. Y porque no podía seguir mintiéndote. Podría haberte dejado sin decir nada, pero eso sería aún más cruel. Lo que hiciste no fue solo cruel, fue deshonesto. Fue jugar con alguien roto. Ella asintió. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo quería que lo supieras todo. Y que entiendas que, para mí, también dolió. Me alejé, sin mirar atrás, con una mezcla de rabia, tristeza y decepción que me apretaba el pecho. Esa noche no dormí. Revisé nuestras conversaciones como si buscara pistas de lo que era falso y lo que no. Pero lo peor de todo fue esto. No podía distinguirlo. Porque en medio del guión y del protocolo hubo momentos que se sintieron reales. Demasiado reales. Y ahí estaba el verdadero castigo. No saber si todo lo que viviste fue una mentira, o si fue verdad en el lugar más equivocado posible. Pasaron días. Después de aquella confesión en el parque no supe más de Laura, o de Clara, o como fuera que se llamara realmente. La bloqueé en todo. Aunque parte de mí sabía que no era necesario. Ella ya había desaparecido. El estudio había terminado. Mi papel ya estaba cumplido. La historia cerrada. Al menos para ella. Pero para mí, no. No se cerraba. No podía. Intenté volver a mi rutina, trabajar, ver a mis amigos, dormir. Pero todo se sentía plástico. Las conversaciones normales ya no me decían nada. La gente me hablaba y yo sentía que todo era superficial. Como si después de haber nadado en lo más profundo de mí con alguien, ahora me obligaran a chapotear en una piscina de plástico. Y lo peor era que aún la extrañaba. No la parte falsa, no el experimento. Extrañaba esa conexión. Las preguntas raras, las respuestas que me hacían pensar, la forma en que me sentía visto, comprendido. Pero ¿cómo podías extrañar algo que nunca fue completamente real? Me odiaba por eso. Por seguir revisando las capturas de nuestras charlas, por releer sus preguntas como si fueran parte de un diario íntimo compartido. Una noche me detuve frente al espejo. Tenía ojeras, parecía 10 años mayor, y me pregunté por primera vez con brutal honestidad, ¿qué es lo que realmente me dolió? ¿Que me usaran? ¿O que por primera vez en años me permití sentir algo real? Y lo rompieron desde adentro. Y la respuesta fue esa. Me abrí. Me desnudé emocionalmente. Y ella estaba tomando notas. Una semana después, me llegó una carta. Una física, en papel, con mi nombre escrito a mano. No tenía remitente. Adentro, una sola hoja. Si pudieras saber qué sentí yo también, tal vez no me odiarías tanto.
No quiero que me creas. Solo quiero que sepas que no fuiste un número. Me salí del protocolo. Me arriesgué. Por ti. Ya no formó parte del equipo. Me echaron. Porque no era objetiva. Porque me enamoré de mi sujeto de estudio. Me temblaron las manos. No había firma. Solo una frase final. Laura. O como tú quieras recordarme. La leí 1000 veces. Y no supe qué pensar. ¿Era una jugada más del experimento? ¿Una culpa tardía? ¿Una verdad maldita? Esa noche lloré. No por ella. Por mí. Por haber sido tan vulnerable. Por haberme abierto a alguien que no estaba ahí del todo. Por haber creído que esta vez sí. Que esta vez iba a ser diferente. Pero también entendí algo. No me arrepentí de lo que sentí. Porque lo sentí yo. Porque fue real para mí. Y eso no me lo podían quitar. Empecé a escribir. Lo que no podía decirle lo dejé en hojas. Historias sueltas, reflexiones, rabias, dudas. Y en ese proceso empecé a sanar. No porque me perdonara a mí mismo de inmediato, sino porque por fin dejé de preguntarme qué fue verdad y qué no. Me quedé con lo que sentí. Lo demás ya no era mío. Hoy, después de todo, puedo decir que estoy bien. No perfecto, no completamente sanado, pero mejor, con cicatrices limpias. Las preguntas siguen ahí. A veces me despierto y me pregunto si todo fue una gran manipulación. Si alguna frase que me hizo llorar estaba escrita antes de que siquiera me conociera. Si su carta fue auténtica o parte del cierre dramático de un estudio universitario. Pero ya no me torturo con eso. Porque entendí algo que me costó meses digerir. Lo que sentí fue real. Y eso no me lo pueden quitar. Volví a usar Tinder. No porque buscara repetir lo que viví, sino porque entendí que esconderme no me protegía, solo me apagaba. Conocí a otras personas. Algunas buenas, otras no tanto. Pero nunca volví a encontrar algo como Clara. Y por primera vez sentí que eso era algo bueno, porque no quiero volver a vivir algo que fue mitad conexión y mitad manipulación. Quiero algo honesto, aunque no sea perfecto, aunque no sea inmediato. Hace poco me llegó un correo, anónimo, sin asunto. Adentro, una sola línea. Estoy escribiendo sobre lo que vivimos. Ya no como experimento, como historia, como testimonio. Porque me cambiaste. No respondí. No tenía desde dónde. Solo cerré el correo. Y sonreí. Porque si yo fui parte de su tesis, ella también terminó siendo parte de mi historia. Y esa historia, aunque dolió, me reconstruyó. Hoy, cuando alguien me pregunta si se puede enamorar solo por palabras, por texto, por conexión emocional, digo que sí, pero que hay que tener cuidado. No todo el que te escucha lo hace por empatía. Y no todo el que te hace sentir visto, lo hace con el corazón limpio. Aún así, volvería a confiar, porque prefiero 1000 veces haber amado con el riesgo de romperme, que haberme guardado todo por miedo a caer. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaste hasta aquí, significa que algo de esto también te tocó. Dale like si alguna vez también confiaste en alguien que te falló. Déjame un comentario. Quiero leerte. Y no olvides suscribirte para más relatos intensos. Reales. Humanos. Porque aquí en Entre Líneas, las historias pueden doler, pero también enseñan a sanar.